Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva conferencia en estos martes de los amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, que ya se han institucionalizado, ¿no? Ya se han construido como una actividad continuada y sistematizada en el tiempo. Y hoy tenemos, precisamente para darnos esta conferencia, a un muy buen amigo del museo desde sus primeros tiempos, Carlos Nores, que nos va a hablar bajo el título El eolo con su ave del paraíso mutilada y otras historias de animales artísticos, sobre diferentes representaciones de animales que se pueden encontrar en las obras, sobre todo que pertenecen a la colección permanente del museo, aunque supongo que a lo mejor también Carlos habla de alguna que no está ahora mismo expuesta y que también es motivo de su interés, ¿no? Así que vamos a tener hoy otra vez, en este martes, una aproximación pues abierta, interesante a lo que son las colecciones del museo, como se han sucedido en otros martes pasados. Voy a leer el currículum abreviado que nos ha pasado Carlos, y una vez que termine, si les parece, lo mejor es que ya Carlos comience con esta estupenda charla, que a lo mejor es la charla previa a un artículo de una futura guía que estamos preparando, ¿no?, con Marcos Vega. Efectivamente, así es. La idea procede de esa guía, que me parece una idea muy interesante. Sí, Tomás también está preparando su capítulo, y tú, Carlos, este en concreto. Carlos Nores nació en La Coruña el 3 de enero de 1953, es biólogo y doctor en biología, y ha sido profesor durante 38 años de la Facultad de Biología y durante 18 de la Escuela Politécnica de Mieres, siempre vinculado a la Universidad de Oviedo. La mayor parte de su docencia se ha centrado en asignaturas relacionadas con la zoología, de ahí su especialidad y el enfoque de esta conferencia, y también ha tenido a su cargo durante 9 años la asignatura de Historia de la Biología, que le facilitó establecer puentes entre la biología y la historia y la cultura en general. En 1991, Carlos fue adscrito al Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, del que fue subdirector y del que tras su jubilación sigue siendo miembro honorario. Allí ha realizado trabajos aplicados en el campo de la conservación de la naturaleza y de la ordenación territorial, centrándose en especies amenazadas, problemáticas, cinegéticas y en la valoración ambiental del territorio. A lo largo de su carrera como profesor ha dirigido 2 tesis doctorales, 38 tesinas, seminarios de investigación, proyectos de fin de carrera y también diversos trabajos de fin de grado. Y ha publicado nada más y nada menos que 121 artículos científicos o capítulos de libros, la mitad en revistas y editoriales internacionales, así como ha presentado comunicaciones en unos 60 congresos. Una de sus líneas de investigación es la reconstrucción de los cambios históricos de la fauna, lo que le ha llevado a indagar en todo tipo de información histórica disponible, incluida la representación pictórica de la fauna, como va a ser este el caso, sobre la presencia y uso de los animales en las diferentes épocas y culturas. Se ha interesado por la divulgación de las ciencias naturales. Comenzó escribiendo en la hoja que semanalmente publicaba la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza en el diario La Nueva España, titulada Naturaleza Asturiana, ya desde el año 1973. También ha colaborado desde 2002 en el programa radiofónico Hoy por Hoy Asturias, de Radio Asturias, y desde 2012 en Noche tras Noche, es el programa de Marcos Vega, al que nos referíamos antes, de la radio del Principado de Asturias. Fue asesor científico de Sir David Attenborough para la serie documental de la BBC The Life of Mammals, y realizó como director y guionista el documental Investigación y Pesca en Asturias, La Anguila, producido por la Universidad de Oviedo. Además, ha colaborado con diversas cadenas de televisión, ha impartido charlas y escrito artículos y libros divulgativos. Colabora como columnista en el diario El Comercio, cuyos artículos están recogidos en un blog del periódico titulado Alguien tiene que decirlo. También ha colaborado en el catálogo de la exposición Los cuadernos del naturalista, del recientemente fallecido, además, pintor Fernando Fuello, en la Casa del Cordón de Burgos, en 2005.
con los diálogos entre Silvestre y Arturo, o de cómo la historia natural, el arte y la vida pueden ser una misma cosa. Para finalizar, es miembro activo de diferentes sociedades científicas y de conservación de la naturaleza, así como vicepresidente de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza y de la Fundación Oso Pardo. Así que sin más, Carlos, toda es tuya la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, dar a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias y al propio museo por la oportunidad, que no es muy habitual, ¿no? Yo suelo dar charlas en todo tipo de foros, pero uno como este pues es la primera vez, ¿no? Y espero hacerlo también como me gustaría o como todos vosotros merecéis. Bueno, vamos a hablar de algunas ideas, algunas cosas que tienen que ver con la fauna y su representación pictórica, como decía Alfonso, centrándome fundamentalmente en las obras que están expuestas en este museo, aunque haremos alguna escapada también por ahí fuera, ¿no? Para terminar, hay un aspecto que me llamó mucho la atención cuando empezamos esa guía que se está preparando y que para mí plantea una serie de enigmas que no sé cuál es la solución, pero esperemos que algún día conozcamos cuál era realmente el truco de esta especie de enigma que voy a compartir también con vosotros. Bueno, no se puede hablar de representaciones de animales en la pintura sin hablar de los bodegones o naturalezas muertas. A mí casi para muchas de ellas me gusta más lo de naturaleza muerta que bodegón, porque bodegón tal vez hace referencia a la comida y no siempre es la comida, aunque forma una parte importante de todo este conjunto de obras o de este estilo. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, esta obra de Bartolomé Montalvo, y cuando empecé a indagar un poco sobre ella, pues me llamó la atención que varios de los elementos se repiten en otros bodegones del mismo autor de forma parcial y a veces, bueno, casi exclusiva, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, si lo comparamos con la otra imagen de la derecha, vemos que el que tenemos aquí en el museo es prácticamente lo mismo, salvo que esta tórtola que está aquí colgada está sustituido aquí por dos zorzales. Hay también unas pequeñas variaciones en cuanto a los pececitos estos que aparecen por aquí, pero si nos fijamos, la cesta y los peces de este bodegón es prácticamente la misma que se encuentra en este de abajo. Bueno, los bodegones son, digamos, nos gusta mucho en general a los naturalistas porque podemos ver muchos detalles que nos permiten identificar especies que hay allí y sacar conclusiones con respecto a ellos, el momento en que fue pintado, incluso a lo mejor la estación. Aquí vemos que se repiten en los dos de arriba, un ana de azulón, ahí muerto, una tórtola que en el otro caso son unos zorzales, la perdiz que está exactamente en la misma posición y las bogas de boca recta, que es el nombre de estos pececitos que son endémicos de la cuenca del Tajo, creo recordar, y que nos indica que estos dos o los pintó a la vez o copió uno al hacer el otro. Pero si comparamos no los peces y la cesta, sino el resto del conjunto, y teniendo en cuenta además que están fechados
en años bastante diferentes, pues nos indica que el autor, Montalvo, copió su propia obra para hacer réplicas. Esto no es nada especialmente extraño, sobre todo en temas que tenían un cierto tirón comercial, como podían ser los bodegones, sucedía con cierta frecuencia. Y no solo en pintores no muy conocidos como Bartolomé Montalvo, sino, por ejemplo, nada más y nada menos que Zurbarán, del que se conocen hasta, por lo menos, están catalogadas 7 versiones distintas de este cordero, que generalmente se le conoce como Agnus Dei, suponiendo que es el cordero destinado al sacrificio, que representa pues el sacrificio de Jesucristo, que muere por todos los hombres, es decir, cómo se sacrificaban los animales en la antigüedad. Repasando un poco estas versiones, vemos que probablemente no se trata del mismo animal copiado y recopiado del original en una y otra vez, sino que son animales distintos. Bueno, hay una cosa que es muy aparente, que es, por ejemplo, el tamaño de los cuernos. Vemos aquí como hay 2 corderitos más jóvenes, lechales, muy pequeños. Además, estos están nimbados, tienen ahí esa corona, ¿no?, que nos remite precisamente a la idea bíblica o evangélica, que, por cierto, no está presente en el resto de las versiones, y que son en animales sucesivamente más viejos, lo cual se nota por el tamaño de los cuernos, por supuesto, ¿no? La mayor parte de ellos, o 7 de estas versiones, son de este animal, simplemente, salvo esta que está en el Museo de Grenoble, que fue lo que me llamó la atención el otro día cuando veíamos el documental aquel magnífico de Zurbarán y sus 12 hijos, porque aparece este cuadro y dije, ahí va, pero a mí esto me suena, ¿no? Realmente está en el suelo, es una adoración, creo, de los pastores, y aparece el mismo o el equivalente, ¿no?, cordero en un pequeño punto, en la zona inferior izquierda de un cuadro de gran formato. Bueno, otro tema muy recurrente es el de los perros, ¿no? Yo primero había empezado a pensar, pues bueno, desde cuándo aparecen los perros en los cuadros y cómo esto representa los distintos tipos de perros, y sobre todo los perros más pequeños, los perros falderos, que parecían como una especie de copia en miniatura de otros perros que tenían otras utilidades, que no eran el acompañamiento, pero buscando algo de información sobre el tema, pues me encontré con que en la antigua Roma pues había ya montones de razas de perros, cada uno con su nombre o con su adjetivo en función de las cosas para las que se utilizaban, y también eran muy importantes entonces los perros de compañía. Hay algún epitafio como este, cuando dice, no recuerdo ahora quién es el autor, en realidad es un epitafio sobre una tumba a una perra que se llamaba Helena. Helena no es la hija del dueño de la tumba, sino que era la perra, ¿no? Y le dedica este sentido homenaje, ¿no?, a Helena, hija adoptiva, alma incomparable y digna, ¿no? Esto quiere decir que desde hace milenios
todo tipo de perros han acompañado al hombre y le han hecho diferentes servicios. Aquí, entre algunos de los cuadros que hay en este museo, vemos cómo en distintas épocas distintos pintores representaron distintos tipos de perros, ¿no? Desde los perros de compañía, estos perros falderos, vienen llamándose así, me parece que como desde el siglo XVII por lo menos, otros perros, digamos, como más sofisticados, de la alta burguesía, o perros, lo que llamamos aquí en Asturias, ¿no?, los perros ratoneros, que era una de las posibles vías de utilización de estos pequeños perros en las viviendas rurales, fundamentalmente, que servían efectivamente para perseguir a los ratones o que los ratones no estuvieran por donde no debían de estar, y también para que los niños jugaran. Es como una versión menos sofisticada que el que aparece aquí en la niña vestida de azul. Y luego en este otro cuadro del Serrano de Andrés Parladé, pues aparecen perros que probablemente sean de caza, de este Serrano que tiene ahí atado el caballo en la reja y que, bueno, pues seguramente entre sus distintas habilidades estaba precisamente la cinegética. También las especies cinegéticas son una fuente importante de inspiración basada en la fauna. Vemos aquí varias cosas, una perdiz pardilla que tiene aquí diana cazadora en el regazo, tenemos aquí una liebre, tenemos aquí un gamo y un jabalí con la boca abierta, porque, bueno, pues por el interés en mostrar este aspecto, digamos, espectacular o peligroso, ¿no?, de los animales que se cazaban, para engrandecer, entre otras cosas, la actuación del cazador, pues aquí se representa con la boca abierta, cuando un jabalí, cuando está muerto, tiene la boca cerrada, ¿no? Bueno, cuando se disecan, siempre por lo menos antes los disecaban con la boca abierta, y muchas veces las fotos que se hacen los cazadores les ponen una estaca para abrir la boca para que muestren sus fauces y los colmillos estos, ¿no? Pero para mí la joya de la corona, la que más me ha inspirado esta charla, es esta obra nada más y nada menos que de Rubens, ¿no?, un eolo, en el que se le puede uno aproximar con muchas lecturas distintas. La primera, la más sencilla, es la representación de las aves. Vemos que hay un montón de aves, teniendo en cuenta que Eolo es el dios del viento y esto es una alegoría del viento, pues las aves a nadie sorprende que estén allí. Pero entre las aves hay algunas que están en una postura muy natural y que seguramente están copiadas de ejemplares vivos, o por lo menos tomados apuntes, porque son realmente muy naturales y muy vívidas, como estas gallinas pintadas, gallinas de Guinea, este guacamayo, el faisán común, incluso la lechuza común, por cierto, es una subespecie que aquí solo aparece en invierno, pero que porque viene del norte de Europa, donde seguramente Rubens la conoció de algún ejemplar que alguien tenía, porque no es solamente, a diferencia, por ejemplo, de este búho chico que aparece aquí, que está en una postura mucho más convencional, la postura de la lechuza es tremendamente espontánea y natural, con esa especie de encogimiento, ¿no?, cuando meten así la cabeza, que no suele reflejarse de una forma tan naturalista en la mayor parte de las pinturas de
de aves. Pero hay otro conjunto de aves que son las que están volando. Y la mayor parte de las aves que están volando tienen las alas, la disposición de las alas y la postura de las aves resulta muy poco natural, resulta también muy convencional. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existía la fotografía capaz de robar un instante en el vuelo de un ave y, por lo tanto, la velocidad a la que se desarrolla el vuelo de las aves se nos escapa a la sensibilidad del ojo humano. Por lo tanto, la forma de representarlo tiene que ser artificial o como el hombre se imaginaría que podía ser. Y ahora, como ya estamos hartos de ver las fotos y de ver los documentales en la 2 a cámara lenta, pues sabemos que las aves no vuelan así, salvo un par de ellas. Las golondrinas. Me llama la atención que, así como la mayor parte de las aves están representadas de esta forma convencional, estas dos golondrinas, esta que está aquí y esta otra que está aquí, están volando de una forma tremendamente natural, posiblemente porque también Rubens las vio entrar y salir de las casas y de las cuadras, donde para entrar y pasar por ciertas partes tienen que planear, es decir, mantener el vuelo, las alas extendidas durante unos segundos, y eso sí permite que pueda ser captado por un gran pintor que, entre otras virtudes, tiene una capacidad de captar la realidad, la vida, ¿no?, esa naturalidad. Entonces, aquí podemos distinguir, ya digo, muchas especies, pero lo que más me llamó la atención es esa mancha que aparece ahí arriba, destacada dentro de una elipse y luego aquí vista en detalle, que es un ave del paraíso que yo al principio no había visto. Y eso me llamó mucho la atención. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Qué tiene de particular un ave del paraíso en una alegoría del aire? Pues tiene mucho, es como la quintaesencia, guarda en su cuerpo la quintaesencia de lo que es el ave y el aire, todo reunido en una misma realidad. La primera noticia que se tuvo en Occidente sobre la existencia de estas aves fue cuando publicó Antonio Pigafetta la relación del primer viaje de circunnavegación alrededor del mundo, que ahora celebramos su no sé qué centenario, su quinto, ¿no? Su quinto centenario. Bien. Cuando llegaron a las Molucas, el gobernador de esta isla de Bacan, que quería quitarse el yugo de su rey, y dice, aquí cualquier rey no va a ser peor que el que tengo, y entonces quiso hacerse español, súbdito del rey de España, y le colmó de regalos, o por lo menos le regaló algunas de las cosas que eran más apreciadas en aquella zona. Bueno, un esclavo y 2 pieles de un ave, que era precisamente estas aves del paraíso, que son las primeras que llegaron a Europa, que llegaron a España y que fueron ofrecidas como regalo al rey Carlos I. Y dicen, estas aves son tan valiosas allí, como después lo serán en Europa, que la gente cuenta que viene del paraíso terrenal, y esto es lo que da el nombre al ave del paraíso o las aves del paraíso, porque ahora dentro del mismo grupo pues reconocemos varias especies. La siguiente referencia, estoy hablando de cronicones, estoy hablando de literatura, por decirlo de alguna manera, científica o geográfica, es de López de Gomara,
que cuando escribió sobre la historia general de las Indias, hay que decir que en aquel momento, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, los únicos occidentales que llegaban al Océano Índico eran precisamente los españoles y los portugueses, que después, bueno, formaron bajo la corona de Castilla también, bueno, no voy a decir un reino único, no, eran dos reinos, pero con un gobernante común. Bueno, el caso es que, hablando de estas aves, pues dice una cosa que recalco, y es que tienen las piernas largas, ya veréis después por qué lo recalco. Dice, la pluma de un color lindísimo, no tienen alas, también lo recalco, y así no vuelan sino con aire. O sea, se decía, o dice Gomara, que se decía que volaban como si fueran globos, una cosa parecida, ¿no? Y jamás tocan tierra sino muertas, solo cuando se mueren. Bueno, algunos piensan que anidan en el paraíso y piensan los nuestros que se mantienen de rocío. Esto ya veremos que será un tema recurrente, lo de las piernas, lo de las plumas del color lindísimo, lo de las alas, lo de que no tocan tierra. Bueno, yo recomiendo que echéis una ojeada porque he seguido un poco algunas de las webs, ¿no?, de los blogs que tiene este hombre, José Ramón Marcaida, que ha dado esto es una captura de pantalla de una charla excelente que también os recomiendo, que dio en el Museo del Prado, en el Museo del Prado. Lo he seguido un poco y realmente aporta una información de la que yo de alguna manera me he aprovechado, pero vamos, no quiero pasar por plagiario, ni muchísimo menos, así que cito, como tenemos por costumbre los que nos dedicamos a la ciencia, las fuentes de las que hemos obtenido la información. Este es un trabajo que publicó, también lo descargué y le eché una ojeada muy interesante en una revista internacional en inglés, y este también es un número de la revista de la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, que hizo también un estudio sobre las aves del Museo del Prado. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho. Bueno, volviendo al tema de las representaciones pictóricas de las aves del paraíso y la relación que tienen con la cultura y con la reconstrucción del conocimiento de la fauna en los distintos momentos, bueno, pues cuando llegan aquí y la gente ve esas aves, pues como algo escaso, digamos, de una belleza impresionante, pues se convierten en objetos de ultralujo. Ya no digo lujo, digo ultralujo. En otro cuadro de Rubens, esta Adoración de los Magos, aparece ahí el rey Baltasar con su turbante y un ave del paraíso ahí como encasquetada, ¿no?, como el plumón del ros que llevaban los soldados españoles del siglo XIX. Esto es para ver, junto con las joyas y demás ornamentos, cómo era tremendamente valoradas esta especie en principio y alguna más que vino después. Si nos centramos ahora, hacemos un repaso, siguiendo el autor que decíamos antes, a obras que tratan sobre las alegorías del aire, vemos que con frecuencia aparecen aves por todas partes. Es evidente, ¿no?, la razón. Y si nos fijamos en algunas de las más antiguas, yo esta es la más antigua que he encontrado, vemos que aparecen esta diosa con plumas de ave en la mano, como con la posesión de lo que es el aire, y estas plumas son fundamentalmente de
pavo real, y me parece que estas blancas así un poco desangeladas, incluso no sé si serán de avestruz, que como ave voladora tampoco es que se luzca mucho. Pero ya poco a poco empiezan a añadirse a estas plumas de los pavos reales que siguen aquí, se añade ya un ave del paraíso. Fijaros que está prácticamente en la misma posición que estaba en el Baltasar, aquel que veíamos hace un momento, ¿no? Tan contento y tan ufano con su ave exhibiendo su ave del paraíso. Aquí también algo parecido, por lo menos en cuanto a la alegoría del aire, también ahí ya tenemos las avestruces, tenemos las plumas en la mano, y poco a poco van apareciendo. A mí me gustaría que guardarais en la retina la imagen esta de este ave, a este detalle que aparece aquí, porque las volvemos a ver a continuación en otros contextos prácticamente clavadas. En diversos contextos, hay Eolo, un dios o una diosa, con ella en la mano, no siempre en la mano. Fijaros aquí y recordar lo que decía antes Gomara, esto que aparece aquí, que parece como un torpedo volador, ¿no? o un misil, no es un torpedo, ni un misil, ni siquiera Superman. Es un ave del paraíso que, si recordáis, no volaba batiendo las alas, sino que volaba porque era aire. Y el aire, en el aire, pues puede estar donde quiera, porque es su lugar natural, ¿no? Es decir, que remitiéndonos al texto de López de Gomara, podemos, si acaso, entender mejor esta representación de este ave del paraíso. Pero el problema es que aparece otra ave del paraíso posada. Fijaros que todas las que hemos visto hasta ahora, ninguna tenía patas, a pesar de que Gomara dijo que tenían las patas largas. Pero la gente se va a olvidar de este detalle, porque cuánto más bonito es hacer caso o creerse una leyenda que leerse lo que cuenta un historiador de Indias, que a saber si es verdad o no. La leyenda sabemos que no es verdad, pero es igual, nos gusta muchísimo más, ¿no? Bueno, fijaros también, ya sé que os mando mantener muchas cosas en la retina, pero la posición en la que está este ave del paraíso posada, que comparte cuadro con este ave del paraíso como un misil, ¿no? Pronto veremos qué pinta ahí ese ave del paraíso. Bueno, aquí vemos más representaciones. Recordar, la leyenda decía que no tenían patas, a pesar de que la primera descripción científica o la segunda sí lo decía. ¿Por qué se decía que no tenían patas? Porque las aves del paraíso que venían de las Molucas, estas aves viven ¿cómo se llama?, en Nueva Guinea, pero los que comerciaban con ellas eran los que vivían, los musulmanes de lo que actualmente viene a ser las Islas Célebes, Java, toda esta zona, lo que en mis tiempos se llamaba Insulindia, ahora no sé ni cómo se llamará, y lo que hacían eran quitarles la carne y quitarles las patas y desecar. Era como una especie de naturalizado, se llama así, aunque es muy poco natural, ¿no?, de cómo se conservan en los museos las pieles de los animales, y les quitaban las patas. Por eso las que llegaban aquí no tenían patas, y a pesar de la descripción de López de Gomara, cundió la noticia
de que carecían patas, porque también, como decía, que no se posaban nunca en el suelo, la gente diría, bueno, claro, ¿cómo se iban a posar? ¿Con qué se iban a posar si no tenían patas? Fijaros cómo las siguen representando en la mano o volando sin aletear. Más parecidas y de pronto, fijaros que esto es 1671, el cuadro que veíamos antes era de 1679, anterior a 1679, que debe ser la muerte del pintor, aparece ya en 1621 un ave del paraíso posado y con patas. Y esta es la que nos remite a aquella segunda ave del paraíso posada que se veía de espaldas y que no es otra que una reproducción de esta de Franz Schneiders o como se diga en flamenco. Esto es un cuadro muy conocido, concierto de aves, donde está un ave del paraíso, por cierto, que cantan de una manera horrorosamente fea. Pero eso tampoco, bueno, perdón, tampoco lo sabía Schneiders, yo no estoy muy seguro, porque estoy convencido de que él copió este ave del natural. Probablemente haya sido la primera ave del paraíso que llegó a Europa, porque si no, es muy poco creíble que hubiera representado de una forma natural lo que casi siempre se ha representado de una forma artificiosa. O era un genio, lo sería, pero no tan genio, o llegó a Europa un ejemplar vivo. Y no solo esto, sino que esto quiere decir que alguien sabía que no se alimentaban del aire, porque claro, como tuviera que venir de las Molucas en carabela, en el mejor de los casos, alimentándose del aire o del rocío, pues la pobre llegaría muy depauperada, ¿no? Bueno, pues el otro autor, que yo no me acuerdo el nombre, lo copió seguramente de aquí, porque es una representación, una copia, a mi modo de ver. Pues es posible, porque me puse a mirar a ver algo sobre este hombre y resulta que fue el pintor principal del archiduque Alberto de Austria, que era nada más y nada menos que el marido de Isabel Clara Eugenia, la hija más famosa de Felipe II, porque sustituyó en el gobierno de Flandes al duque de Alba para templar gaitas, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hija de Felipe II, nieta de Carlos I, pues tenían hilo directo con los principales receptores en el siglo, ya estamos en el XVII, pero en el siglo XVI, de lo que venía de aquellas latitudes. Así que muy probablemente consiguió llegar a España y finalmente llegaría a Flandes, este ave viva. Y hay que tener en cuenta también una cosa, después hablaremos de la relación entre los pintores y los científicos. Hay que tener en cuenta que tanto los científicos como los pintores solían vivir a sueldo de los ricos y poderosos, que les encantaba coleccionar animales cuanto más exóticos mejor, porque así lo tengo yo y no lo tiene mi vecino, y así chincha y rabia, ¿no? Esto, dicho así en plan un poco de broma, era la realidad de la época. Y entonces los pintores podían pintar a aquellos animales con frecuencia que estaban en las menageries, en los zoológicos, en los prezoológicos y también en los aviarios que tenía esta gente. ¿Y qué sucedía? Pues que los científicos también tomaban apuntes, tomaban notas sobre la forma de vida de los animales, los describían y cuando se morían formaban parte de las colecciones de los incipientes museos, aunque esto todavía prácticamente tardará un siglo. ¿Lo hizo antes que ningún científico? Bueno, pues no lo sé. Fijaros que este cuadro está datado en 1629 y 1630 aproximadamente, y ya veremos cuándo aparece por primera vez este ave con patas
en una obra científica. Y claro, lo que sucedió es que Jan van Kessel lo copió porque ese cuadro estaba pintado casi 50 años más tarde. Si hubiera sido al revés la cronología, pues la cosa sería más enigmática. Bueno, aquí siguen siempre las aves del paraíso por esta capacidad que se les suponía de vivir del aire, de vivir en el aire, de ser el aire, ya a partir de este momento con patas, ¿no? Y posadas. Todavía incluso a finales del 17, principios del 18, se representaba este ave del paraíso, digamos, a la antigua usanza. Bueno, ahora vamos a ver qué decían los científicos, o qué decían y qué dibujaban, o qué representaban. No dibujaban ellos, dibujaban unos grabadores profesionales. La primera vez que aparece una obra científica, un ave del paraíso, es en esta de Pierre Belon, mediados del siglo XVI. Como veis, es muy convencional como las representaciones pictóricas que en muchos casos, esto se ve por ejemplo en el Jardín de las Delicias, como algunos de los animales que pinta el Bosco están tomados del natural, era probablemente un gran aficionado a la ornitología, pero otros están tomados de ilustraciones científicas. La siguiente, que es esta de Konrad Gessner, un médico suizo que hizo la historia natural más influyente de su época, ya a finales del siglo XVI, la representación es exactamente la misma, es, digamos, una imagen simétrica porque lo que se hacía era, se copiaba y después al hacer la plancha, pues quedaba invertida la posición. Pero fijaros en todos los detalles cómo se mantiene todavía esta, probablemente lo copiaron de Gessner y volvió a tomar su posición inicial. Y aquí vemos otra especie esto es de una obra también más o menos del contemporáneo Ulisse Aldrovandi, donde el ave del paraíso estaba, a ver si consigo, así, alimentándose del rocío, como veis ahí, que está como si fuera un hisopo soltando una ducha, soltando rocío. Es decir, es curioso cómo las representaciones mantienen estas ideas, si queréis, un poco míticas, aunque después leyendo el texto parece que no eran tan crédulos como parecían los dibujos daban a aparentar los científicos que escribían estas enciclopedias. Fijaros estos cercos que salen, estas plumas largas y estas que están ahí puestas, dobladas para que quepan en la ilustración como si fuera un paréntesis. Y esta es la primera representación de un ave del paraíso con patas, lo veis ahí con más detalle, de 1655, aproximadamente unos 15 años después de que ya lo hubieran pintado los pintores, como digo antes, de una forma tremendamente natural, mientras que este es un ave que es de una colección. Bueno, Ole Worm, entre otras cosas, es muy conocido porque se le atribuye el primer museo de aquella era de rarezas y de cosas llamativas, que es el origen de los museos modernos. Y luego, bueno, para colmo, ya metidos en el siglo XVIII, pues Linneo, que debía tener su cierto sentido del humor, pues la lió bastante parda, porque cuando ya todos los científicos sabían que las aves del paraíso tenían patas y se posaban, pues él, nada más y nada menos que describe una nueva especie, Paradisea ápoda. Entonces, es muy curioso cómo se ve la evolución en paralelo de la realidad de las aves del paraíso y del mito también prolongándose en el tiempo. Bueno, ya estoy terminando.
Bueno, si volvemos al cuadro del Eolo, yo lo que me preguntaba es si en todos los sitios el ave del paraíso es un tema central y es un tema, digamos, paradigmático de lo que representan las aves y el aire, ¿por qué aquí aparece no solo en situación marginal, sino además cortada? Yo, cuando empecé a mirar este cuadro, a estudiarme este cuadro, me fijé en todas las aves y luego de pronto vi una mancha y cuando me di cuenta de que aquella mancha era media ave del paraíso. Pero no aparece, por ejemplo, yo qué sé, la mitad delantera, que sería lo lógico, como aparece aquí una grulla y un pato también, sino la mitad del final. Ningún pintor pinta la cola de un ave o de un animal, ¿no? ¿Es posible que el lienzo estuviera recortado? Bueno, lo hemos comentado aquí en el museo. Yo lo primero que hice fue, al ver que las alegorías solían ser alegorías de los 4 elementos y este ser uno, digo, vamos a ver el resto de las alegorías que pintó Rubens en ese momento, ¿qué tamaño tenían? Porque, bueno, sabéis que no hace mucho pues se reconstruyó la parte de la ronda nocturna que habían quitado porque no cabía por una puerta o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor pudo haber pasado algo por el estilo. Bueno, pues la alegoría del fuego, que también está en este museo, aunque no está ahora en exposición, mide exactamente lo mismo. En fin, para mí es un auténtico enigma. Podría ser una de las posibilidades de que a lo mejor podía estar tapada por el marco. Bueno, Alfonso me juró que si algún día quitan el marco, para alguna cosa iban a mirar qué hay en esa parte superior del lienzo, ¿no? Hombre, ya puestos a fabular, podíamos pensar que a lo mejor quiso hacer una composición rompedora, pero me parece demasiado rompedora y poco estética, por otra parte, ¿no? Bueno, con esto ya y volviendo a la representación en general de los animales y olvidándonos un poco del ave del paraíso, hay otras 2 fuentes. Yo las utilicé, por ejemplo, para ver la historia del conocimiento de las cebras en Occidente. Una de las cosas que estuve mirando fueron los cuadros que representaban el arca de Noé y Adán y Eva en el paraíso, o Adán dando nombre a los animales. Bueno, aquí por desgracia no tenemos ninguna por ahora, pero seguro que acabaremos teniendo alguno de estos. Y nada más, esto era todo lo que os quería contar. Bueno, quería contaros muchas más cosas, pero el tiempo no me da para más. Muchas gracias.